arrancando entonces, las primeras diapositivas van a contar un poquito el contexto acerca de qué es y cómo arranca todo esto de realidad-respuesta. Así que vamos a ir a esa primera parte que habla un poco del qué es, ¿no? Bueno, como muchos de ustedes saben, y si otros de ustedes no lo saben, la realidad tiene un lugar preponderante, un lugar fundamental en este método o en este proceso. Como dice ahí, es el primer método que está orientado hacia la gestión de síntomas y conflictos desde la persona y su realidad, a través de reconocer estructuras propias en su contexto. ¿Sí? Esto que es uno de los fundamentos del método, lo que propone es que la realidad es una fuente de información permanente. Cada uno de nosotros tiene la información inconsciente o la información interna que desconoce de sí, proyectada en su realidad o en su campo de realidad, como también lo nombramos. Entonces, todas las claves, cuando transitamos situaciones de aprendizaje o de incremento de nuestras propias capacidades, están ahí en la realidad. En este método y en este proceso, la idea es ir observando qué detalles, qué distintas informaciones son las que nos pueden ir aportando en los distintos momentos o en las distintas etapas que más adelante vamos a ver en un ratito, acerca de qué mirar, qué hacer, cómo posicionarnos frente a eso que va ocurriendo en nuestro día a día, eso que va ocurriendo cuando nos vinculamos con otros, cuando nos vinculamos en realidad con cualquier elemento que esté en nuestro contexto. Así que de alguna manera la realidad toma ese lugar que antiguamente o incluso bueno, también hoy en día le atribuimos a un terapeuta. Esta conexión con la realidad además prioriza y le da una relevancia muy grande, muy importante a la propia conexión que cada uno de nosotros ya tiene. Todos tenemos una conexión con la totalidad, con la fuente, con esos aspectos de la existencia, de los cuales también formamos parte y en los cuales también estamos incluidos y a partir de los cuales también tenemos un rol y una función, ¿no? Si existimos, es que tenemos un rol y una función. Y cuando reconectamos con eso que ocurre en la realidad, con el resto de la existencia, es como que nos ponemos en sincronía con todo lo que ocurre, ¿sí? Entonces, uno de los pasos fundamentales en este proceso es ir reconectándonos con eso que ocurre, yendo más allá de las identidades, es decir, de la persona que tengo enfrente, de la situación que estoy viviendo y pudiendo captar las estructuras que hay detrás de eso que está ocurriendo, ¿no? Así que es en definitiva una forma de metodizar la realidad. Bueno, ¿a quiénes está dirigido? ¿Por qué a alguien le podría llegar a interesar este proceso, ¿no? Primero está esa pregunta de si buscas evitar conflictos, ¿no? Lo que decimos permanentemente es que detrás del conflicto siempre hay un aprendizaje, siempre hay una instancia evolutiva, y la parte nuestra que entra en conflicto justamente es una parte que está previa a incrementarse, previa a ser actualizada. Entonces, todos nuestros aspectos ya caducos, ya heredados en su momento o de los cuales hemos conformado una estructura, y esa estructura que no es para siempre, que tiene una caducidad, viene justamente a ser desafiada en el conflicto. Entonces la parte que sufre en el conflicto, porque sabemos que
que hay un sufrimiento, que hay un miedo, que hay incluso dolor, ¿no? Es esa parte esa parte nuestra que está buscando desprenderse, ¿sí? Ya vamos a ponerle más detalle a esto, ¿no? ¿Para quiénes es también este proceso? Para quienes no saben qué hacer ante situaciones conflictivas, ¿sí? El conflicto, de alguna manera, es el inicio de una serie de comandas o de una serie de interacciones con la realidad que están cada vez más claras, ¿sí? De parte de nuestro psiquismo, de lo que vamos comprendiendo de esa interacción. Entonces, la base fundamental de este proceso es empezar a generar recursos para ir navegando dentro de esas situaciones que llamamos conflictos, ¿sí? Un conflicto puede ser un pequeño intercambio con alguien, algo que yo no puedo aceptar que está ocurriendo a mi alrededor, en mi realidad, incluso una sintomatología, un síntoma o una enfermedad que se despliega detrás de ese conflicto, ¿sí? Como todos sabemos, para tener un síntoma tenemos que haber tenido en determinado momento o en el presente un conflicto puntual y específico, ¿sí? Entonces, los síntomas son una consecuencia de una situación que interpretamos como conflicto. Entonces, vamos a mirar de qué se trata nuestra interpretación, por qué le damos esa lectura a la realidad, por qué creo que no tengo con qué ponerme a la altura de determinadas situaciones, ¿sí? En definitiva, como vamos a ver ahora, una situación de conflicto es cualquier situación en la cual yo me considero a mí mismo o yo me posiciono como por debajo de lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo puedo hacer entonces para darme cuenta que estoy a la altura de esa situación o que puedo desplegar o aprender eh, acerca de la capacidad que está poniéndose en juego en ese conflicto, ¿sí? Entonces, la tercera pregunta es, ¿desconoces tu estructura base sobre la cual se arman todos tus conflictos? Una de las cuestiones muy importantes respecto de los conflictos es que esos conflictos siempre nos remiten a una estructura básica en cada uno de nosotros. Todos tenemos, sobre todo en nuestra infancia o en nuestros primeros años de vida, vivimos situaciones traumáticas que dejan una huella o dejan una herida, y esa misma herida es la que se va a repetir, o el escenario o las situaciones que generaron esa herida se van a ir repitiendo para que en cada repetición nosotros tengamos la oportunidad de reposicionarnos o reposicionar nuestra psique respecto de esa situación inicial traumática. Es lo que llamamos el trauma nativo. Ahora, ese trauma nativo tiene una contracara. Ese trauma nos hace de alguna manera de lastre para poder experimentar esta realidad física y más densa. Y también esa otra cara del trauma es nuestro potencial. Aquello que de alguna manera nos ha faltado en aquella área que nos hemos encontrado vulnerables en esa infancia, va a ser lo que más consciente o más inconscientemente vamos a buscar desarrollar a lo largo de nuestra vida. Entonces, vemos, por ejemplo, en muchos casos, personas que han desarrollado capacidades muy altas, y si vas a mirar la vida de esa persona, te encontrás que en su base, en su origen, había un trauma eh, totalmente correlativo con esa capacidad. De hecho, las profesiones, los hobbies, las aficiones que tenemos, las áreas de interés, parten de esas situaciones traumáticas, ¿sí? Nada de lo que nosotros hacemos en nuestra vida, los vínculos que tenemos, las relaciones y que vamos tendiendo, son azarosas. Todo tiene un origen en aspectos que quedan inconscientes, quedan pospuestos inconscientemente y se van
expresando en nuestra realidad durante toda la vida, ¿no? Entonces, ahí hay una frase que es, bueno, dime cuál es tu conflicto y te diré de qué eres capaz. La idea de todo esto es transformar la mirada que tenemos hacia los conflictos en un aprendizaje, en una capacidad que está ahí desplegándose, ¿no? Esto no quita que el conflicto ahora sea una situación agradable y que vayamos por la vida buscando conflictos, ¿no? Se trata de poder ver la otra parte del conflicto, que es justamente la que nos permite crecer, aprender, evolucionar a través de este tipo de situaciones, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde, bueno, vemos en qué cuestiones está enfocada el proceso para que cada uno de ustedes pueda lograr algo. No lograr como resultado, como objetivo, sino lo que uno sin darse cuenta va logrando en la medida que va transitando el proceso, ¿sí? Bueno, puede lograr autonomía de gestión, ¿sí? Venimos en una cultura, estamos inmersos en una cultura o en una época donde tendemos siempre a delegar cuestiones que son muy propias, ¿no? Tendemos a delegar nuestra salud, tendemos a delegar cómo funciona nuestra psicología, tendemos a delegar en otros aspectos que son muy íntimos, muy personales y muy únicos en cada uno de nosotros. Entonces, este proceso lo que propone es que, como la persona es protagonista en el proceso que se lleva adelante, porque es la única que tiene acceso a ese campo de realidad, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una realidad única e irrepetible, un universo personal. Entonces, ese universo personal contiene todas las claves para comprender de qué se trata esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, siempre que hay alguien de afuera que busca guiar o que busca incluso dar recetas, por ejemplo, va a ser menos preciso que esa persona que comienza a aprender o a reconectarse con ese campo de realidad. Eso es lo que llamamos autogestión. Autogestión no significa que yo tengo que hacer todo, sino que yo estoy al tanto acerca de qué se tratan de manera profunda los procesos que voy llevando adelante en mi vida. En definitiva, la vida de una persona son procesos, ¿sí? Procesos de aprendizaje, procesos donde a veces ponemos más la atención en determinada cosa, ¿sí? A veces la atención está más puesta en el trabajo, a veces más puesta en la pareja, en los hijos, en el dinero, en el aprendizaje, en la incorporación de nuevas cosas. A veces tenemos etapas donde estamos más introspectivos y nos preguntamos más acerca de nosotros mismos, ¿sí? La vida se va tratando de, como vamos a ver en un ratito, de preguntas y respuestas. Ahí viene la clave también de por qué el nombre del proceso, ¿no? Esto de realidad-respuesta, ¿sí? Que lo vamos a ver ahí en un ratito. Comprensión profunda de tus estructuras. Si yo conozco mi trauma nativo, si yo conozco dónde está mi falla, dónde está mi zona poco desarrollada, ¿sí? Y que incluso esa zona poco desarrollada muchas veces viene de una herencia, ¿no? Puedo encontrar en mis ancestros, en mis padres, en mis abuelos, voy a encontrar que esa misma capacidad que a mí me falta, que yo no tengo tan desarrollada como otros, también estaba poco desarrollada más atrás. Entonces, si yo conozco cuál es mi defecto, ¿sí? Y conozco cuál es mi virtud que equilibra ese defecto, puedo gestionar la realidad de una manera mucho más precisa. Todos los conflictos de una persona siempre se remiten a ese trauma nativo, a esa estructura base de la persona. Eso es una configuración que no es ni buena ni mala, sino que es una configuración que tiene un propósito, tiene un sentido específico, muchas veces vinculado al grupo de pertenencia que tenemos, es decir, la familia, la genealogía, la manada, los grupos de pertenencia con los cuales
nos vinculamos y a los cuales pertenecemos, ¿sí? Acceso al potencial del conflicto, ¿sí? Esto de empezar a ver, bueno, ¿y para qué me sirve este conflicto que estoy transitando? Si escucharon bien, es ¿para qué me sirve este conflicto que estoy transitando? No esto de me quiero quitar de encima el conflicto, quiero dejar de tener un conflicto, sino es que me voy a hacer de las herramientas necesarias para que este conflicto, el otro conflicto, que como decíamos recién, todos tienen una misma estructura de base, puedan, puedan decir, bueno, que se venga el conflicto, que yo voy a aprovecharlo para crecer, para conocerme más, para conocer, para volver a conocer esas estructuras que en la infancia no fueron suficientes y que seguramente hoy ya están maduras. Uno de los fundamentos o de los axiomas de este proceso es que nunca la realidad te desafía cuando vos no tenés la capacidad lista para ser desplegada. Entonces, viene el desafío y quiere decir que hay una capacidad que yo todavía no me enteré que tengo, pero si puedo reconocer y puedo desplegar, eso ya deja de ser un conflicto. Deja de ser un conflicto y comienza a transformarse en un desafío, en algo que yo tengo que poner la atención. Y si yo sé de forma precisa dónde tengo que poner la atención, qué tengo que mirar de mi realidad, ese transitar es mucho más armonioso, mucho más equilibrado, mucho más contenido, mucho más ameno, ¿sí? Bueno, replicar este proceso a otras áreas. Cuando tengan esos detalles de cómo funcionan ustedes, cuál es su estructura, de qué se trata lo que ocurre en la realidad, se van a dar cuenta que todos los conflictos que han tenido en su vida, todos los que vayan a tener en el futuro y los que están teniendo hoy, siempre cumplen una misma estructura, un mismo mecanismo. Se llevan adelante siempre de la misma manera. Entonces, conociendo un conflicto, un síntoma puntual y específico, que es el que vamos a utilizar para trabajar en este proceso, a través de ese conflicto van a conocer la estructura de todos los conflictos que puedan tener no solo ustedes, sino los seres humanos. Es un mapa del conflicto, este proceso, ¿sí? Todos los mapas son, de alguna manera, tienen una misma estructura, pero cuando uno va a la realidad se encuentra que dentro de ese mapa hay aspectos puntuales y específicos de la persona o muy personales. El poder traducir ese mapa y ver cómo ese mapa opera en la realidad de cada uno de ustedes, ¿sí? Poder decir, esto que está ocurriendo se remite a esta parte, a esta etapa. Entonces, si estoy en esta parte, después voy a estar en la siguiente, ¿sí? Decir, bueno, entonces acá tengo que desarrollar esta capacidad, acá tengo que mirar esta cuestión interna, acá tengo que ser más constante, acá tengo que soltar, acá tengo que prestar atención, ¿sí? Acá tengo que poner el foco. Esa gestión de lo que va ocurriendo se hace mucho más eficiente si yo tengo un mapa, ¿no? Y en vez de si yo ando revoleado por la vida tratando de captar o comprender de qué se trata lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿sí? Entonces, este proceso es una receta que es aplicable a cualquier instancia de su vida, ¿sí? Todas las planillas, los formularios, todo el material que van a recibir en el proceso, quienes quieran llevarlo adelante, los van a poder aplicar a cualquier otro conflicto, ¿sí? Porque todos los conflictos tienen la misma estructura, son distintos en la forma o en el contenido, pero la estructura que subyace siempre es igual. Y algo muy importante, que es ese último punto, que es la reconexión entre la psique y la realidad. Como humanos nos hemos desconectado de la realidad, pero no de la realidad como una persona que vive aislada y que no sabe lo que está pasando, sino que nos hemos desconectado de la inteligencia que la realidad expresa a todo momento. Hemos generado incluso una inteligencia alternativa, una inteligencia desconectada. Tal es así que creemos que
cosas, elementos que están en el ambiente pueden llegar a destruirnos. Entonces, esa desconexión requiere de una nueva manera de capitalizarla, una nueva reconexión de manera urgente. Entonces, quien está conectado con lo que ocurre en su realidad, no percibe lo que ocurre en su realidad como una amenaza, porque se siente parte, sabe que lo que está ahí afuera es una parte inconsciente de sí mismo que viene a poner en evidencia algo que desconozco de mí. Vamos a ver un poquito más, por ahí los que no tienen todo este recorrido, como sé que algunos de ustedes sí, vamos a ver un poquito más de dónde viene esto que les estoy compartiendo, ¿no? Vamos a pasar a ¿para qué sirve? Porque es muy importante ver todo el jugo que le podemos sacar a un proceso de este tipo, ¿sí? A cualquier proceso de conciencia, cualquier proceso que incluso muchos de ustedes seguramente han realizado en el pasado, son importantísimos, y todo proceso que permite conocernos mejor me parece que aporta muchísimo, ¿sí? Este proceso lleva esos métodos o esas herramientas de autoconocimiento, las llevan como a un nivel mayor, como al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque no es que vas un ratito de la semana al psicólogo, al médico, al chamán, al que te tira las cartas, sino que tenés eso mismo todo el tiempo en tu realidad. Y si sabes aprovechar la información permanente que hay en tu realidad, estás en un proceso evolutivo permanente. El punto es poder detectar, poder ordenar esa información que hoy nos llega por todos lados. Desde la película que estás viendo, la charla que estás teniendo con la persona que pasó por la puerta de tu casa y lo que dijo, lo que leíste en internet, el mensaje que te llegó en el celular, la visita que hiciste a la casa de un amigo, todo eso está hablando de vos. Y si no lo has visto o no te has dado cuenta, es porque todavía no encontraste la manera de ordenar esa información, ¿sí? Todo lo que está a tu alrededor tiene una relación íntima con vos. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, primer punto, conocer tu potencial. Descubre y desarrolla tus capacidades y asume tu potencial a través del conflicto que hoy estás transitando. Entonces, un conflicto es una situación que me va a permitir a mí desarrollar algo. Eso es lo que llamamos potencial. Y si no me va a permitir desarrollar algo, porque ya lo tengo desarrollado, me va a permitir darme cuenta de esas estructuras de nuestra psique internas, ¿sí? Si se trata de un síntoma que está expresando esa adaptación biológica respecto de mi psique, respecto de cómo me paro frente a lo que ocurre a mi alrededor, ¿sí? Respecto de qué lectura le doy a lo que está pasando ahí afuera. Es poder capitalizar el conflicto, poder darle una relevancia fundamental para nuestra evolución individual y colectiva también. El segundo punto, esto que les decía hace un ratito, restablecer el vínculo con tu realidad. Reconectar la psique con lo que ocurre en nuestra vida como guía para nuestra transformación. ¿Sí? La realidad lleva un pulso evolutivo. Ese pulso evolutivo lo que busca en nosotros es que podamos ir a ese ritmo. Hay áreas de nuestra vida en las cuales todos vamos avanzando, vamos siendo cada vez mejores, vamos mejorándonos a nosotros mismos, vamos reconociendo nuestros límites, nuestros errores y corrigiendo. Y hay otras áreas que van quedando más relegadas, que van quedando como desatendidas. Y cada tanto, esas áreas desatendidas son las que
arman un conflicto. Entonces se arma un conflicto en esa área específica y determinada, donde yo había quitado mi atención, donde yo había dejado abandonado, ¿sí?, ese aspecto de mi vida, y ahí se arma un conflicto. ¿Para qué? Para que yo vuelva a mirar y vuelva a ver dónde estoy hoy respecto de eso mismo que dejé ahí, dejé suelto, ¿no? Y nada, vuelvo a mirar y veo con qué me encuentro, ¿sí? Y sobre todo veo qué me dice mi propia psique acerca de eso con lo que me encuentro. Si es poco, si es mucho, si es insuficiente, si me vuelve a tocar la misma herida que me tocó en la infancia, ¿sí?, o hace unos años, ¿no? Muchos de ustedes ya saben que los conflictos se repiten en ciclos perfectos. Cada cierta cantidad de años vuelve a salir del aspecto inconsciente donde lo hemos guardado, ese trauma, y vuelve a expresarse en la realidad para que yo tenga una nueva oportunidad de reverlo, de revisarme respecto de esa situación. Es fantástica esta capacidad que tiene nuestra psique de poder viajar en el tiempo, ¿no? De hecho, estamos más en el pasado y en el futuro que en el presente, ¿no? Bueno, esa capacidad bien afinada, ¿sí?, nos permite ir a revisar permanentemente lo que hemos vivido, revisar cómo proyectamos nuestro mismo pasado hacia el futuro y de esa manera ir dimensionándonos. Esa es otra gran palabra vinculada con el conflicto. Nos permite redimensionarnos, nos permite descubrir quiénes somos hoy, ¿sí? Podemos ver de dónde venimos, quiénes somos hoy en el presente y también hacia dónde vamos, qué expectativas tenemos respecto de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa capacidad de salirnos del presente, que, por ejemplo, los animales no la tienen conscientemente, ¿no? Nos permite generar procesos evolutivos muchísimo más rápidos, pero si sabemos cómo sincronizar estas estructuras y estas etapas, ¿no? Y esto, el tercer punto, gestionar límites y alcances, está muy vinculado con conocer de qué se tratan nuestros límites. Todos sabemos que somos seres metidos en un frasquito y ese frasquito opera como limitación. Cada uno de nosotros tiene, como decíamos, ¿no?, tiene zonas defectuosas y zonas virtuosas. Esas zonas virtuosas las mostramos todo el tiempo y las zonas defectuosas las hemos ido tapando tanto, las hemos ido metiendo abajo de la alfombra, que incluso llegamos a desconocerla nosotros mismos. ¿Quién conoce realmente y puede hacer una lista de cuáles son sus 4 o 5 virtudes más desarrolladas y cuáles son sus 4 o 5 defectos más enquistados, más profundos? Entonces, eso en la naturaleza, por ejemplo, se conoce al detalle. Cada animal conoce su virtud y su defecto al detalle. ¿Por qué lo conoce? Porque de esa manera puede funcionar e interrelacionarse con otros. Y tiene un área a desarrollar, y esa área a desarrollar es lo que permite que haya un detalle de ese desarrollo. Lo importante de este proceso es tener detalle de ese incremento, de ese escalón a escalón, peldaño a peldaño que vamos transitando a partir de un conflicto. Entonces, nuestros límites es el máximo de nuestra capacidad. Si yo no conozco cuál es mi máximo posible, no tengo un punto desde donde incrementarme. Todo el tiempo vamos incrementando capacidades, nuestro cuerpo genera un montón de funciones automáticas. El punto es ser conscientes de eso que está ocurriendo. Ser conscientes de los procesos de aprendizaje que vamos llevando adelante. Todos sabemos más o menos, nadie quiere vivir conflictos, pero todos sabemos más o menos que claro, vivió este conflicto esta persona y después le cambió la vida, ¿sí? Lo echaron del trabajo y descubrió cuál era su verdadera vocación. Lo dejó esta pareja y encontró al amor de su vida. Perdió
a este vínculo y a partir de ahí pudo redescubrir la base de todos sus vínculos. Y fue a mirar la relación de sus padres, de sus abuelos. Eso sabemos que ocurre permanentemente. Entonces, ¿por qué tendemos a querer quitarnos de encima los conflictos? ¿Sí? O solamente nos vemos como víctimas en el conflicto, cuando en realidad no es decir, bueno, no somos más víctimas, nos vamos a sentir víctimas, pero luego poder aprovechar ese límite que hemos detectado para dimensionar nuestro alcance. ¿Mm? Donde hay un límite, hay un alcance que se despliega. Hay un conocer ese límite cada vez con más detalle. Cada vez que se me repite un límite, yo tengo una oportunidad de conocerlo, de tener un alcance más detallado de eso que estoy viendo. ¿Mm? Cada vez que, que una relación de pareja se me termina, se me rompe, cada vez que descubro en mis hijos, en mis padres, en mis amigos, un nuevo límite en mí, voy conociéndolo con más detalle, voy conociendo mejor esa estructura de la que hablábamos al principio, ¿sí? Así que ahí algunas de las cositas de para qué sirve. Y vamos a ver ahora algunos fundamentos. Algunos de estos fundamentos ya se van a dar cuenta que ya se los mencioné. Sí, a veces las diapositivas buscan ordenar un poco lo que les voy contando, pero vamos permitiéndonos también hacer un camino sinuoso. Entonces, em, las bases fundamentales del método. ¿Mm? Y estas bases son como enunciados, son como axiomas que son una guía, porque en muchos de esos axiomas nuestra psique, nuestra mente, nos va a decir lo contrario. Tengo un conflicto y mi mente, la mía, la de cualquiera de ustedes o la de la mayoría de los seres humanos, les va a decir, tengo que sacarme de encima el conflicto. ¿Sí? Entonces, tener presente estos enunciados nos va a ayudar a poder reposicionarnos frente a esa situación que cada uno de nosotros vive o interpreta o transita como conflicto, ¿no? Entonces, llamamos conflicto a aquellas situaciones para las cuales consideramos no tener capacidad de respuesta. ¿Mm? Si a mí mi pareja me deja y yo tengo una capacidad para gestionar lo que gestionaba en esa relación por mí mismo, y seguramente ese vínculo va a ser, bueno, una separación y nada más, no va a ser un gran conflicto, algo que ahora sí, muchas de mis capacidades yo las había depositado en esa relación, ¿sí? Mis expectativas, mis dolores, mis traumas, las había puesto todas ahí y de repente esa pareja que es la que me estaba apoyando todas esas capacidades, de repente no lo tengo más, voy a sentir que me caigo, que solo no puedo. Entonces, no es que yo necesito ese vínculo, necesito a esa persona en mi vida, necesito todo lo que me está brindando y que no me puedo brindar por mí mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo capacidad de respuesta, ninguna situación es un conflicto, ¿sí? Inicialmente, como no tenemos un inventario permanente y detallado de nuestras capacidades, inicialmente vamos a creer que eso que está ocurriendo no tiene una correlación con la capacidad que yo tengo. Entonces me voy a sentir menos que, eh, que el desafío que está ocurriendo afuera en mi realidad, ¿no? Cuando puedo hacer un inventario, puedo ver cuánto tengo de capacidad o cuántos recursos tomo de afuera para llevar adelante esa área de mi vida, me puedo dar cuenta que estaban ahí. Que se cumple siempre entonces el segundo enunciado, que es que la realidad nos desafía solo cuando nuestros recursos y capacidades están listos para ser desplegados. Listos para ser desplegados no significa que yo sea consciente
de los recursos y capacidades que tengo. O incluso que yo crea que la capacidad que yo tengo que poner en juego es esta y no la tengo, ¿sí? En muchos casos, y bueno, un recurso es, y bueno, lo resuelvo con dinero, lo resuelvo pagándole a alguien, lo resuelvo comprando tal cosa, y la realidad está queriendo que nosotros despleguemos otra capacidad. Entonces dicen, y bueno, pero no tengo dinero para resolver esto que siempre resolví con dinero. Y claro, la realidad te quitó el recurso para que vos despliegues una capacidad, ¿sí? Entonces también es detectar de qué capacidad se trata. Muchas veces no es la capacidad que nosotros creemos la que tenemos que desplegar, ¿sí? Si no me coinciden, si no hay un equilibrio, ya lo vamos a ver esto ahí más adelante, pero si no hay un equilibrio entre el desafío, si entre lo que se plantea como conflicto o lo que interpretamos como conflicto y la capacidad, tengo que poner otra capacidad acá. Porque digo, no, pero esta capacidad la tengo poco desarrollada. Bueno, entonces se trata de otra capacidad que tengo que poner en juego. Ese descubrir la capacidad está muy vinculado también a el análisis que hacemos de esa instancia o de ese evento puntual y específico que llamamos conflicto, ¿sí? Por eso, si la realidad nos desafía y si nos damos cuenta que siempre se cumple, porque en retrospectiva, una vez que ya pasó el conflicto, muchas veces nos damos cuenta, claro, si no se me hubiera perdido eso que me perdí, no, si no hubiera llegado tarde a esa reunión, no hubiera conocido nunca a mi futura pareja o a la mamá de mis hijos. Si no se me hubiera pinchado la rueda del auto, tal vez, qué sé yo, ese día llegaba temprano al trabajo y el jefe estaba de mal humor y me despedía. O sea, esto es confiar en que la realidad, los engranajes de la realidad, tienen todo preparado de alguna manera, todo está orquestado, todo está sincronizado, ¿sí? Si uno mira cómo funcionan los ambientes naturales, se da cuenta que todo está sincronizado, no hay ni una hoja, ni un insecto, ni un microorganismo de más o de menos en ese ambiente. Esto falta o sobra cuando el humano mete la mano, ¿no? O la inteligencia del humano. Esta misma inteligencia que no puede confiar en que todo lo que existe tiene una inteligencia y un orden perfecto, ¿no? Entonces, es dejarnos atravesar por eso, porque eso que tiene un orden y una inteligencia es lo que me está desafiando. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a resistir a eso o me voy a buscar sincronizar con eso? Eso es una de las bases de esto, ¿sí? Y no es porque yo diga, no, yo vivo sincronizado, no, yo también estoy aprendiendo a ver cómo, ¿sí? A leer cómo la realidad opera y al hacer que mi psique pueda ordenarse en ese pulso, ¿no? Entonces, decimos que dejamos de tener conflictos al hacernos conscientes de nuestros recursos y capacidades reales. ¿Qué quiere decir con reales, que está ahí puesto en negritas? Quiere decir que son las capacidades que yo hoy tengo, no las que mi psique me cuenta respecto del pasado traumático que tuve. Claro que si mis padres me abandonaron, al primer abandono que viva en mi vida adulta, me voy a referenciar en ese abandono de la infancia. Mi psique se quedó anclada ahí, en la psique de ese niño pequeño que vio que sus padres, que no era importante para sus padres, por ejemplo, ¿sí? Y que lo dieron en adopción, por ejemplo. Entonces, ese niño tiene una herida en su psique que ante cualquier abandono se vuelve a tocar esa herida. Y toda su vida, tal vez, si no vuelve a revisar cuál es en el presente su propia capacidad de autogestión, ¿sí? Que ya no es un niño, que ya no depende de papá y mamá, sino que hoy tiene un montón de capacidades desarrolladas. Y bueno, a partir de eso empieza un proceso donde esa herida se queda ahí en el pasado, donde está, no sigue ocurriendo esa herida permanentemente. ¿Por qué? Porque tiene capacidades que cuando era un niño no tenía. Pero nuestra psique, así como puede viajar en el tiempo, también viaja
a esos momentos traumáticos y muchas veces se queda anclada ahí. Nos seguimos midiendo con la vara de nuestros traumas, en lugar de medirnos con la vara de nuestro potencial. ¿Mm? Nuestro potencial o el potencial de ese niño justamente es, por ejemplo, los vínculos, prestar muchísima atención a de qué se tratan los vínculos, cómo el otro me posiciona a mí, cómo yo me posiciono respecto de un otro. Entonces esa persona puede tener un gran potencial de desarrollo de todo lo social, ¿sí? De todo lo vincular. ¿Mm? La instancia de desafío, pasamos al siguiente punto, delata que tenemos preguntas pendientes de responder. Este es otro gran principio o fundamento de los conflictos. Si yo tengo un conflicto, quiere decir que tengo algo que en el pasado lo he pospuesto, que tengo algo pendiente. ¿Mm? Entonces, tengo un conflicto, voy a ir a revisar al pasado a ver qué tengo pendiente respecto de esto. Como el ejemplo que poníamos recién. Hay una separación, vivo una separación. ¿Qué separaciones tengo pendientes? Entonces voy a ir a ver y claro, me encuentro que en la infancia hubo una separación ahí que está pendiente de ¿qué? Pendiente de ser gestionada, pendiente de sentirme a la altura de ese desafío. ¿Sí? Así que detectar qué me quedó pendiente, ese proyecto que nunca hice, eso que dije que iba a hacer y que nunca hice, eso que tengo muchas ganas de llevar adelante y siempre lo pospongo, siempre encuentro otra cosa que toma todo mi tiempo y lo voy dejando y lo voy posponiendo. Y en realidad yo quiero hacer esto. Entonces, ¿qué va a hacer la vida? Hacer, manifestar, expresar, proyectar en la realidad eso que tengo en mi inconsciente, o sea que no tengo desplegado. ¿Mm? Y cuando viva esa situación voy a tener la oportunidad de desplegarlo. ¿Mm? Todo límite se amplía solo cuando lo habitamos, reconocemos y soltamos. ¿Mm? Ningún límite, ninguna capacidad aumenta en nosotros, ni en nadie, sin habitar el límite. El límite es como el punto de partida desde donde voy a seguir evolucionando. ¿Sí? Si yo no conozco mi límite, ¿sí? Y el límite muchas veces es incómodo. El límite nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir poco, limitados, ¿no? Entonces, ese límite lo puedo ampliar solamente si conozco de qué se trata. Entonces, el primer paso, después vamos a ver de qué se trata, asume, pero asume se trata de eso, de conocer al detalle de qué se trata ese límite que el conflicto está exponiendo. El conflicto, cualquier conflicto, lo que viene a hacer es a exponer un límite. Por eso no nos gusta, por eso sentimos miedo, porque detrás del miedo que hay una capacidad limitada. ¿Sí? Hay una información que me falta. Hay algo que desconozco. ¿A qué le tenemos miedo? Y a lo que desconocemos. ¿Sí? Le tenemos miedo a la muerte porque desconocemos qué pasa después. Si es que pasa algo. ¿Sí? Suponemos que sí o queremos suponer que sí. Pero le tenemos miedo a eso porque lo desconocemos. No sé, volviendo al mismo ejemplo, no sabemos cómo es estar solos, entonces tengo miedo a que el otro me deje. Siempre estuve con mamá y papá, con mis hermanos, con la familia, con mis amigos, siempre busqué pertenecer y nunca estuve solo. ¿Por qué? Y bueno, porque se armó así mi vida, ¿no? Pero si hay un desafío que me dice, bueno, quedarte solo, y yo temo a eso, es porque desconozco de qué se trata. Entonces, importantísimo poder habitar el límite. Y ahí es un momento de mucha vulnerabilidad y es un momento que requiere de mucha contención. Entonces, parte del proceso tiene que ver con eso, con transitarlo en grupo. ¿Sí? Después vamos a ver que hay dos modalidades, ¿no? Una es grupal y otra es individual. A la mayoría de las personas les gusta más la individual, porque dicen, yo no quiero hablar de algo íntimo, pero verlo de esta manera también, estar transitando, estar aprendiendo algo junto con otros que expresan y cuentan también sus mismos conflictos,
es mucho más enriquecedor porque da una contención al proceso muy importante, ¿sí? Más allá de la contención que yo les pueda prestar, ¿no? Durante ese proceso. Pero hay momentos, hay etapas que más allá de que decimos, un conflicto es algo lindo porque estás aprendiendo, sabemos que en esos momentos, en esas etapas, es muy importante tener una contención. Hasta que aprendemos que la contención más amplia y la contención que siempre estuvo ahí es de toda la realidad. A veces en forma de una persona, a veces en forma de una imagen paternal proyectada en alguien o maternal, pero siempre está ahí. Descubrir también dónde está mi respaldo, dónde está la base estable. Si yo no tengo base estable, no puedo dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, importantísimo también eso. Y esto que les dije hace un ratito, la necesidad, los recursos y las capacidades deberían estar siempre en equilibrio. O debería yo poder ver el equilibrio que hay en eso. De nuevo, si uno va a un bosque, si uno va a cualquier ámbito natural, no intervenido, descubre que todo está equilibrado. Todo está equilibrado. Bueno, vamos a ir a esta dinámica del proceso. ¿Sí? La dinámica del proceso tiene etapas, fases que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero acá, de modo general, hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Para qué tengo los conflictos que tengo? Otra pregunta que podríamos hacer es, ¿qué es lo que quiere la realidad que yo mire? ¿Qué quiere la realidad de mí? Esta situación que está pasando en mi vida, ¿para qué es? ¿Qué hay detrás de lo que puedo ver así a primera vista? A primera vista voy a ver conflicto y voy a decir, bueno, quiero que esto deje de pasar. Ahora, si miro más profundo, si miro esto, ¿sí? Si miro algo con detalle, me voy a encontrar ahí con un aspecto mío que no estaba asumido, que no estaba visto. Y siempre transitamos esto, ¿sí? Lo que hay entre una pregunta y una respuesta. Esto que estamos haciendo ahora. En algún momento yo me hice una pregunta y esto decantó en esta charla. Y ustedes también. Se habrán hecho la pregunta que sea, pero se hicieron una pregunta que buscan responder con esto que estamos transitando juntos, que es de 7 de la tarde a 8, 8 y pico, un pedazo de tiempo de su vida. ¿Sí? Hay otros que son trozos de tiempo, dijeron, bueno, en un momento decido vivir esta relación de pareja y hace años que la están llevando adelante. En determinado momento decidieron tener un hijo, una hija y transitaron, no sé, hace 15, 20, 5, un año que son padres y están transitando esa pregunta, ¿cómo sería ser padre? Porque tal vez la relación con su padre no estaba tan clara. La relación con su madre no estaba tan clara. ¿Sí? ¿Cómo sería ser un hijo? Bueno, eso la mayoría de nosotros hoy lo seguimos siendo, pero ¿cómo sería ser un niño, un hijo que es un niño? Lo transitamos en el pasado. ¿Cómo sería no de cualquiera de esas cosas? ¿Cómo sería nunca conseguir pareja? ¿Cómo sería haber perdido uno de mis padres en determinado momento de mi vida? ¿Sí? ¿Cómo sería no conseguir trabajo? Son preguntas. Claro, dicen, pero yo esa pregunta no me la hice. La de conseguir trabajo no me la hice y yo nunca consigo trabajo. Bueno, es porque hay una pregunta entonces que es inconsciente y que te la puedas hacer conscientemente reformula toda esa ecuación que hace que hoy no puedas conseguir trabajo. ¿Sí? O tal vez no hace falta que consigas trabajo, te puedas dar trabajo a vos mismo.
¿sí? Y puedas encontrar una nueva manera de obtener recursos para tu supervivencia o para lo que quieras, ¿sí? Entonces, es importantísimo detectar esto que está ocurriendo en la realidad es respuesta a una pregunta que me hice en algún momento. Y me la tengo que haber hecho yo esa pregunta, ¿sí? Por curiosidad. Porque yo quería ver qué significaba esa cara que ponía mi mamá cada vez que se enojaba. Nunca le pude preguntar, ¿y por qué me pones esa cara? Entonces, esa misma cara la voy a tener en mi pareja, en mi jefe, en mi empleado, en mis amigos, porque me hice esa pregunta. ¿Qué significa esto que estoy viviendo? Bueno, pum, respuesta. Ah, pero yo no quiero esa cara. Bueno, pero te hiciste la pregunta. ¿Por qué te hiciste la pregunta? Porque te faltaba información. Entonces, lo que hoy te está pasando, lo que hoy le está pasando a cada uno de ustedes, sea lo que sea, lindo, feo, más o menos, hermosísimo, terrible, todo proviene de una pregunta que se han hecho. O de una pregunta que se apropiaron ustedes, pero esa pregunta se la hizo alguien más atrás en su genealogía. Están transitando la pregunta del abuelo y nunca chequearon si esa era la pregunta que yo quería transitar. Heredaron la pregunta. Entonces esto es pregunta y respuesta. ¿Cómo me doy cuenta de cuál es la pregunta que me hice? Claro, todo el mundo quiere saber cómo me doy cuenta. Y buenísimo. Viendo de qué se trata la realidad. Viendo qué respuestas tengo ahí en la realidad. Me voy a dar cuenta cuál es la pregunta. ¿Sí? Si yo les digo, uy, sí, muchísimo frío, ¿a qué pregunta me estoy remitiendo? Puede ser, ¿cómo está el clima acá en donde estás vos, Emanuel? Y bueno, por esa respuesta me doy cuenta que hay una pregunta, ¿sí? Que me hice esa pregunta. Entonces, si pueden empezar a filtrar lo que ocurre en la realidad a través de ¿sí? De estas nociones, es una respuesta a una pregunta, se van a dar cuenta que todo el tiempo coincide. Por eso, gran parte de este método está sostenido en base a eso. Porque vemos que siempre coincide. Solamente que creemos que no coincide o porque no nos habíamos dado cuenta, no habíamos puesto la atención ahí. Nada de lo que vivimos es algo que está ahí porque sí. Todo tiene un propósito, todo tiene un sentido y muchas veces el propósito y el sentido de lo que estamos viviendo es para reconocer el origen de esa respuesta, ¿no? Que siempre es una pregunta. Entonces, cuando estamos llegando al final de ese transitar desde la pregunta a la respuesta, estamos llegando a ese final, se nos devela la pregunta, se nos pone más clara la pregunta. Y simplemente es hacer que coincidan y que ese tiempo, esa apertura temporal, se cierre. Entonces, cuando la pregunta y la respuesta están juntas y se cierran, se acabó. Se acabó repetir, ¿sí? Pero tengo que ver de qué se trata ese contenido que hay dentro, que hay entre una pregunta y una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Preguntas que sin responder, preguntas pendientes. Esas preguntas pendientes generan respuestas. Emitimos todo el tiempo desde nuestro aspecto inconsciente respuestas ahí afuera. Si las puedo ver y les puedo quitar el juicio, si puedo decir, pero mirá, este no es una respuesta, este es un hijo de su madre, porque mirá lo que me dice, mirá lo... Bueno, una vez que ya me saqué toda esa bronca, y puedo correr y ver realmente lo que hay de atrás de esa persona que siento que me hizo mal, me voy a dar cuenta que ahí también hay una respuesta. ¿Sí? No hay excepciones. Nos gustaría en muchos casos que haya excepciones. Que justo la de todos los demás, sí, pero justo la persona ahí, mi enemigo, ¿sí? Ese enemigo
que muchos tienen, ese no es la realidad, esa es la persona, ¿sí? Hay que sacarla. Entonces, obviamente que hay casos más fáciles de ver al enemigo como en realidad, como realidad o como aprendizaje, ¿sí? Esto que lo han dicho millones de veces, que tu peor enemigo es tu mayor maestro. Pero bueno, muy lindo, una frase, qué linda la frase que dijiste, pero cuando vamos a la realidad, cuando vamos al día a día, y se hace difícil sostener esa frase linda y de estado de Facebook, ¿sí? Entonces, esto es quitarle esa cosa medio fantasiosa y decir, bueno, sí, ¿cómo hago para dejar de verlo así? Yo sí, en la teoría sé que algo voy a aprender de este conflicto, pero ¿cómo es ese paso a paso para ir aprendiendo a verlo de otra manera? Entonces, hay personas, hay configuraciones de la psique más tendientes a ser más víctimas, hay otras que tienden a ser más de hacerse como un escudo y meterse para adentro, hay otras que son como los salvadores de todo el mundo, ¿sí? O sea, hay un montón de configuraciones y está bueno descubrir cuál es la propia, ¿sí? Y al descubrir cuál es la estructura propia, saber, bueno, cuáles van a ser los conflictos que voy a tener, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas menos desarrolladas en mí? Bueno, esas áreas van a ser las que van a ser desafiadas, las que van a entrar en conflicto para desarrollarse. ¿Sí? Ya cuando decimos esto, cada uno de ustedes se va haciendo una idea de cuáles son los conflictos base en la vida de ustedes. ¿Sí? Es mirar un poquito hacia atrás y se van a dar cuenta. Ahora, si le metemos más detalle a eso, si le metemos una lupa, ahora lo veo más claro. Y la clave no es que yo te diga, es que vos descubras. Porque quien descubre va teniendo detalles, ¿sí? Que uno no siempre recibe de otro. No es lo mismo que yo te cuente la película que me vi anoche, que vos la veas. ¿Sí? Una sesión se puede tratar de que yo te cuente cómo es la película de tu vida, y otra cosa es que vos la puedas ver con otros ojos. ¿Quién va a tener más detalle de tu propia vida? Vos. ¿Sí? Ni el mejor terapeuta del mundo va a tener tanto detalle de tu vida como vos mismo. Porque vos la viviste. Porque vos la seguís viviendo a cada momento. Y esto, la realidad nos muestra con una precisión de relojería en qué punto de cada proceso estamos. En el proceso de apropiarnos de una capacidad. Todos tenemos un montón de estructuras que son ajenas. Las creencias, la educación, la información con la cual somos bombardeados permanentemente. Ahora, ¿cuánta de esa información es propia? ¿Cuánta de esa información ha emergido de nosotros mismos? Muy poca. Entonces, que hoy abunde la información, que hoy estemos a un clic de acceder a cualquier información, no quiere decir que esa información sea nuestra, sea creada desde nosotros. ¿Sí? Y toda información que yo no creé, que no sé cómo se armó, lo único que me voy a hacer es repetirla como un loro. ¿Sí? Hablando de la información de afuera, pero también de la información de uno mismo. Hace un rato pregunté cuáles son tus virtudes. ¿Y vos las descubriste esas virtudes o fue porque otros te dijeron que vos tenías esas virtudes? ¿Está chequeada esa información? ¿Las podés chequear en tu día a día? ¿Cuáles son tus defectos? ¿De dónde salieron esos defectos? Y porque, claro, mi papá me decía que yo no servía para nada. Y yo ahora me creo que no sirvo para nada.
Entonces, ¿está chequeada esa información? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Cuánto es creencia y cuánto es una construcción propia? ¿Ven por qué es tan importante que sea una construcción propia el proceso que cada uno de ustedes lleve adelante? Es una base común, pero cada proceso es único. ¿Sí? O cada uno de ustedes hace, no sé, las milanesas las hace de la misma manera. ¿Sí? Un guiso de lentejas, ¿cada uno lo hace de la misma manera? No, es un guiso de lentejas para cada ser humano. Cada uno le da su toque. Entonces, el proceso es lo mismo, el descubrir, bueno, ¿cómo son mis procesos? Todos tienen una misma estructura, pero tienen variantes muy personales. Es como una firma, un sello personal que cada uno le imprime, porque cada uno es un universo. Bueno, acá tenemos las 4 etapas, que son como la columna vertebral del método, ¿no? Estas 4 etapas son recursos de gestión. ¿Qué quiere decir? Son cosas a mirar en la realidad, cosas a mirar en uno mismo, cosas a detectar. Este proceso se trata de poner atención. El que sabe acerca de algo es porque le ha dedicado tiempo y energía a eso. En leer un libro, en mirar un tutorial, en practicar. No hay mucho más que eso en una virtud. Entonces esto mismo, ¿por qué no dedicarle tiempo a nuestros procesos personales? Y esta es una guía como para, bueno, saber en qué poner el foco y no estar buscando. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me ha interesado poner el foco y aprender y dedicarle tiempo y horas y horas y horas y a esto. Así como alguno de ustedes le ha dedicado más tiempo a lo que hace, no sé, en su trabajo o lo que le gusta hacer. Entonces uno tiene más cuadros, más detalles. Ahora, una vez que están estos detalles, después cada uno se puede apropiar de esto y ver cómo funcionan esos detalles en cada una de sus vidas. Entonces la primera etapa es una etapa guiada por la lógica. Vamos a mirar los límites en la percepción de recursos, capacidades y necesidades. ¿Qué es lo que yo necesito y no estoy pudiendo cubrir? ¡Pum! Ahí hay un conflicto. ¿Qué es lo que yo uso para cubrir mis necesidades? Ah, no puedo cubrir esta necesidad. Conflicto. Yo necesito, los recursos son como las capacidades de los otros o de las cosas, pero pongámosle los otros. Yo necesito que mi amigo esté conmigo y salga conmigo y me acompañe. Mi amigo no quiere. Ah, me siento solo. Eso que tengo como recurso no lo estoy teniendo. ¿Por qué? La realidad me saca el recurso, porque mi capacidad ya está lista. Es como el kinesiólogo cuando te saca las muletas, porque estás listo para caminar de nuevo. Ah, pero a mí el primer paso me duele. Caminar me duele. Bueno, volví a ponerte las muletas y nunca más vas a volver a caminar. Vas a depender siempre de las muletas. Entonces, ¿cuáles son nuestras muletas? Todos tenemos muletas. Bueno, la realidad está sincronizada y es ese kinesiólogo que nos dice, listo, se te acabó la muleta, basta de recursos, basta de cubrir tu necesidad siempre con algo de afuera, con una información, con una persona, con dinero, como decía hace un rato, con comprar afecto. Generate una capacidad nueva. Eso es lo que le sirve a la vida, a la evolución, que cada uno de nosotros genere algo nuevo, que nuestro paso por la vida y por el mundo no sea
simplemente pasé. A ver, ¿y qué aprendí? ¿Qué me puedo llevar de esta experiencia? ¿Soy consciente de lo que me puedo llevar? ¿Qué puedo dar a otros? Eso en lo que puse mi atención y mi energía durante tanto tiempo. ¿Mm? Esa es la primera etapa. Conocer los límites, saber de qué está hecho nuestro arsenal de recursos, capacidades. Y sobre todo de la que se viene a poner en evidencia, a levantarse, a exponerse en el conflicto. Etapa 2, asimila. Para esta etapa 2 primero hay que tener una noción muy importante. Nosotros no somos solamente, ¿sí? Y no lo voy a fundamentar demasiado porque es casi imposible que seamos solamente esto que podemos ver y tocar, nuestro aspecto consciente. ¿Mm? Entonces, hay un aspecto que es inconsciente, que llamamos inhumano, para ser más preciso, que está dentro, como de adentro del inglés, dentro del humano. ¿Sí? Un aspecto inconsciente, un aspecto que no controlamos, un aspecto al cual muchas veces no tenemos acceso, pero que todo el tiempo sabemos que se expresa. ¿Sí? Cuando uno dice algo y quería decir otra cosa, ¿qué se está expresando ahí, en ese acto fallido? Se está expresando algo que yo no quería decir, pero dije. ¿De dónde viene eso? Viene de un aspecto que está más allá, fuera de mi control. Bueno, eso que está fuera de mi control es lo que permite que el límite se incremente. Que del error, del límite, de asume, de la primera etapa, yo pueda generar un incremento. ¿Sí? Es más, no es yo pueda, es ese aspecto que no soy yo, pueda generar un incremento. Entonces, para poder habitar asimila, primero tengo que darme cuenta que hay un aspecto que está más allá de mí, que también soy yo. Y ese aspecto es al cual yo tengo que entregarle el límite. Si yo quiero resolver mi límite, ¿desde dónde lo voy a resolver? Lo voy a resolver desde mi propia estructura. ¿Sí? Es como querer levantar una tabla parado arriba. Es como querer cambiar algo con los mismos principios que generaron el límite. Entonces yo necesito una nueva lógica, una nueva manera de ver eso que estoy viendo de manera limitada. No la puedo sacar de lo que yo soy, la tengo que sacar de lo que yo no soy, o de lo que yo creo que no soy. Entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? De la realidad, de ese que yo creo que yo no soy ese, ni el otro, ni eso. De ahí va a venir la respuesta, la solución a mi límite. Entonces, si yo me encuentro con un límite y presto atención, me voy a dar cuenta que todo el mundo está expresando lo que está más allá del límite que yo tengo. Si yo quería gritar y no grité, afuera va a haber grito. Si yo quería éxito y no lo tuve, o no sé cómo lograrlo, afuera voy a tener éxito. Ese es mi potencial. Eso es a dónde voy a llegar si sigo por el camino que vengo. ¿Mm? Pero necesito de eso que está afuera, de eso que no soy yo, para integrarlo, para transformarlo, para reconocerlo en lo que yo sí soy. ¿Mm? Etapa desafía se trata de enterarme, es la etapa del humano, la etapa consciente. Ahí en desafía me entero de eso que se me amplió. ¿Mm? ¿Sí? Leo lo que dice en etapa 2, ya lo habrán leído, pero permitir ampliar e incorporar tu recurso como capacidad de respuesta. Ahí es donde se transforma el recurso en capacidad. Ahí es donde incorporo. ¿Sí? Y en desafío es donde me entero. ¿Sí? Donde me entero, lo que pasa es que tengo que poner en juego algo que no sé qué tengo, no sé si lo tengo o si yo sigo teniendo el mismo límite que ya vi en Asume. Me tengo que desafiar de nuevo
en el punto donde fallé antes. ¿Sí? Estoy aprendiendo a caminar y me caí y tengo que otra vez intentar caminar sabiendo que la última vez me caí. Para descubrir que ahora, mirá, no me caigo. En Asimila se me amplió mi coordinación, mi equilibrio. ¿Quién de ustedes nunca ha pasado por eso? Todos hemos pasado por eso. Cada aprendizaje, ninguno de nosotros sabía leer y escribir hasta que un día leyó y escribió. ¿Sí? ¿Y cómo hizo? Que apareció solo, que pum, escribí, mágico. No, ahí hubo un proceso. Lo que pasa es que siendo niños no nos dimos cuenta de ese proceso. Pero ocurrió. Y tiene estas 4 etapas ese proceso. Cualquier aprendizaje tiene este proceso. Estamos enterándonos de que funciona. Acá le pusimos asimila, asume, se podría llamar manzana, banana, pera y durazno. No importa el nombre. El tema es, ¿sí?, que está ahí. Entonces, en Desafía pongo en juego. Es como siempre le decimos lo mismo, es como un salto al vacío. Es pongo en juego eso que no sé que tengo como capacidad. Y doy ese paso y me doy cuenta que, mirá, sé caminar. ¿Sí? Y en Decide, que es, le pongo un contexto a esa capacidad que puse como aislada, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y bueno, ahora a ver cómo es caminar en el piso, cómo es caminar en subida, cómo es caminar en bajada, cómo es caminar en la arena, cómo es caminar en una superficie resbaladiza, cómo es caminar descalzo, cómo es caminar con zapatillas. Le pongo un contexto a esa capacidad. ¿Sí? Sé dónde tengo que caminar y dónde tengo que correr. Dónde tengo que caminar lento y dónde tengo que caminar rápido. Dónde tengo que dar un paso largo para no caerme en el pozo y dónde puedo dar un paso cortito. Le voy a dar sintonía fina a mi capacidad. Tiene que ver con repetir la acción sistemáticamente para consolidar e integrar. Sí, acá estamos hablando de una acción física, pero mi paciencia, por ejemplo, que es una capacidad abstracta. Es más difícil que caminar, verlo, pero también funciona de la misma manera. ¿Sí? La tolerancia que tengo ante los vecinos, que tal cosa y tal cosa y tal otra. También es una capacidad. ¿Sí? La seguridad. ¿Sí? La capacidad de decir que sí, la capacidad de poder decir que no. ¿Mm? Todo eso se consolida ahí. Y ahí requiere de algo sistemático. Necesitamos como repetir y repetir, escalar, ¿sí? Ponernos objetivos escalables. Esa parte tiene mucho que ver con planillas, con registros, con tener un plan, tener una estrategia. Porque si no, volvemos otra vez a que, bueno, cada tanto, que lo que sabemos, saber que las capacidades que no ponemos en juego, un niño aprende a caminar, pero si no camina más en su vida, a los 5 años se quiere parar y no sabe caminar. ¿Sí? Las capacidades que uno no pone su atención se van perdiendo, y más con la edad. ¿Cuántas capacidades teníamos siendo niños que hoy hemos perdido? Hemos ganado muchas, pero también hemos perdido otras. ¿Por qué? Y porque las hemos dejado de poner en juego, las hemos dejado de repetir y todavía no las teníamos integradas. Ahora, cuando vos una capacidad ya la tenés integrada, listo. No te perderás un poco de... Pero cuando la tenés integrada, la volvés a hacer y la tenés de nuevo ahí, en el mismo punto en el que la dejaste. La recobrás muy rápido. Entonces, si yo tengo una capacidad, extendí el límite en asimila, me desafié, me di cuenta, buenísimo, puedo, pero la dejo de poner en juego, no la integré, no la consolidé, la pierdo.
¿sí? Entonces, esa cuarta etapa también es muy importante, ¿sí? Quedan 5 minutitos, ya vamos a ir cerrando, redondeando. Quedan un par de diapositivas más. Les digo esto por si alguno tiene algo que hacer, así que vamos a ir ya redondeando. Bueno, príncipes, acá son como guías, claves. Límite y alcance. Tener a vista límite y alcance. Saber cuál es la diferencia entre un límite y un alcance. ¿Sí? El límite es lo máximo que puedo. El alcance es lo que yo tengo para gestionar ese límite. Otra manera de expresarlo. Tengo un límite y el alcance es eso que yo me puedo dar cuenta conscientemente de ese límite. ¿Sí? Entonces, si hay un límite, mi manera de conocer de qué se trata ese límite es lo que me va a dar el alcance. ¿Hasta dónde va a alcanzar ahora mi capacidad? Si yo tengo un límite y no sé qué hacer con ese límite, no sé de qué se trata, no voy a tener alcance, no voy a tener un nuevo alcance. Ese límite se queda como límite. Este proceso tiene eso, tiene el detalle, pero no porque sea el proceso mágico, sino porque es prestar atención y saber en qué prestar atención, ¿sí? Y poder transformar en alcance los límites. Entonces, un conflicto más allá, lejos de limitarnos, nos da un nuevo alcance. Entonces, tengo un conflicto y genero un incremento, un alcance nuevo. Tengo un conflicto y genero un alcance nuevo. Un alcance nuevo hacia adelante, hacia el futuro, y también un alcance nuevo hacia el pasado, porque reconozco de dónde viene y puedo reconfigurar mi pasado. Recurso y capacidad son también como una dualidad. Recurso, como decíamos hace un ratito, es lo que yo tomo de otros, de otras personas o de cosas. Con las muletas son un recurso y son una cosa, ¿sí? Y capacidad propia. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la vida? Que nosotros desarrollemos cada tanto nuevos grados de capacidad propia, nuevos niveles de capacidad propia, ¿sí? Si yo vivo de recursos todo el tiempo y no estoy desarrollando capacidades, por ahí puedo tener un recurso acá, es porque en otra área estoy desarrollando una capacidad, bueno, perfecto. Pero tarde o temprano va a haber un desafío a esa área que quedó ahí desatendida, quedó como recurso, ¿sí? Siguiente punto, vivencias y estructuras, ¿sí? Por un lado decir, bueno, ese que está ahí es el que me está haciendo daño. Y otra cosa es decir, ese que está ahí es, además de una persona, una estructura mía interna, proyectada. Entonces, si lo puedo ver de esa manera, tengo la oportunidad de transformar eso, esa relación, ese conflicto, eso hermoso que estoy viviendo con una persona, en algo que puedo ver en mí. Y descubrir ese pedacito mío que no hubiera descubierto si esa persona no hubiera estado ahí, si a mí no me hubiera interesado profundizar en el vínculo con esa persona. Así, con todo, con situaciones, con personas, con mascotas, con lugares, con todo. Entonces, como no fuimos educados en eso, nos cuesta, estamos aprendiendo a ver estructuras donde hay simplemente personajes, ¿sí? Fachadas, y empezar a conocernos más en eso. Entonces, la vida se transforma en algo de un incremento tremendo. Y esto, y la última piecita de rompecabezas ahí, ese otro es realidad, bueno, también tiene mucho que ver con esto que decía recién. Tendemos a ver a otros cuando estamos identificados con eso que está pasando. El otro me dice, sos feo,
feo, y si yo creo que soy feo, voy a tener un conflicto con eso. Entonces el punto es, no, sacame a ese que me dice que soy feo, no. A ver, ¿y por qué yo creo que soy feo? ¿Mm? ¿De dónde viene? ¿Cómo se construyó esa noción acerca de mí mismo? ¿Mm? No podés. ¿Y de dónde salió que eso que me está diciendo no podés tiene razón? Es respuesta a qué pregunta, como decíamos hace un rato, ¿no? Así que bueno, este proceso es eso, es saber qué ir a mirar, cómo detectar, cómo decodificar eso que está pasando afuera. Y van a ver que es increíble. Acá hay varios que han hecho este proceso ya el año pasado. Y se dan cuenta que si yo le presto atención, no lo pueden creer la sincronicidad que hay entre lo que están prestando atención y lo que ocurre afuera. Así que, nada, ábranse a transitarlo, a experimentarlo, ¿sí? Además de que porque lo doy yo el proceso, porque van a descubrir un montón de aspectos que dicen, ¿cómo nunca me di cuenta de esto? ¿Cómo nunca me di cuenta que mi vida está toda marcada siempre por lo mismo, por el mismo hecho, por el mismo conflicto, por la misma situación? Y la ventaja de eso es que lo que se muestra en la realidad, se muestra, o sea, uno lo capta cuando todavía es chiquito. Porque si uno no lo capta cuando es chiquito, se tiene que hacer más grande y más grande y más grande hasta que yo lo vea, hasta que yo me dé cuenta. Entonces, es un proceso que va a lo simple, a detectar lo simple de la realidad para que eso simple no se transforme en algo complejo. Y que la vida me tenga que dar una cachetada para que me dé cuenta y mire eso que no estoy atendiendo o tengo pendiente, o descubra eso que me niego a descubrir. Así que bueno, va por ahí. Vamos al mapa del método, que tiene varias cosas. Y la lógica que me va a decir, bueno, desde dónde estoy vinculándome con la realidad, con mi capacidad, conmigo mismo, con el síntoma, con la enfermedad. Si yo todavía sigo creyendo que la enfermedad es algo malo y que me tengo que quitar de encima, y que no hay una información ahí que yo puedo tomar, que yo puedo descubrir acerca de mí, me estoy perdiendo una parte de la película. Si ese desde dónde es importantísimo. Esto no quiere decir que vayan y enférmense a propósito, no. Quiere decir que, bueno, hay un síntoma, hay algo ahí, bueno, hay algo que mirar. Aprovechá eso que tu cuerpo te está mostrando. Es un aspecto de tu psique que no estás viendo y que se te está mostrando ahí, en el cuerpo como en cualquier cosa que haya en la realidad. Entonces, desde donde lo mire es importantísimo. Segundo punto, la implicancia. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que sabe, entre alguien que es un sabio, que le prestó atención a las cosas? Que puso su energía, su foco, su concentración, la energía va donde uno pone la atención. Bueno, le puso... Y había un trauma y un propósito detrás de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? Tiempo, implicancia, se puso con eso. Así que es importantísimo. Cuanto más tiempo le dedican en su vida cotidiana, no es tiempo que me tengo que poner a hacer algo, tiempo que me tengo que poner a prestar atención y observar lo que está pasando y a registrarlo. Porque cuando uno registra, desdobla eso y lo puede ver eso que uno es. Entonces, implicancia también es importante. No es que van a necesitar más tiempo que el que ya están utilizando, es aprovechar cada vivencia. El trabajo, pero yo trabajo, y sí, pero anda a mirar en el trabajo y no pasa nada. Pero yo tengo 5 hijos bueno, tenés 5, en vez de 1 tenés 5 cosas donde mirar y reconocer aspectos tuyos. ¿Sí? Entonces, no es que necesitas más tiempo, necesitas un ratito para registrar y llevar bitácora de todo eso.
¿Mm? Las etapas, estas 4 etapas que veíamos recién, les van a ir diciendo dónde están, dónde tiendo a trabarme. Todos nosotros tenemos una etapa que nos cuesta más que otras. Un pasaje de una etapa a la otra. A mí me cuesta mucho entrar en asimila, por ejemplo. Pero hay otros que les cuesta asume, les cuesta detectar límites. Hay otros que les cuesta ser constante. Hay otros que les cuesta lanzarse a nuevas experiencias. Hay otros que no, que son valientes y corajudos y siempre viven y siempre se desafían a sí mismos. Pero el que se desafía a sí mismo no tiene detalle de asume, por ejemplo. Entonces, detectar dónde cada uno de nosotros tiene como una etapa que está más inmadura, y hacer más foco en eso. Ahora, las 4 etapas son necesarias para cualquier situación que se planteen como conflicto. Entonces, si las etapas me dicen dónde estoy, son ese mapa, esa brújula que me dicen dónde estoy respecto del aprendizaje, la realidad me dice dónde no estoy. ¿Sí? Si yo estar o lo que me viene que tengo que hacer es llamar a alguien y pedirle disculpas por lo que hice, en la realidad se me van a expresar personas que me piden disculpas o que no me piden disculpas. Me llaman la atención. Entonces me muestran dónde no estoy. ¿Sí? Entonces siempre es esta cosa dual. ¿Sí? Todo lo que yo soy, bárbaro, es lo que yo soy. Todo lo que yo creo que no soy, está en la realidad. ¿Ven? Ese estoy y no estoy. ¿Sí? Así que bueno, creo que esta es la última diapo. Sí, última diapositiva. Nada, bueno, tuve un buen rato hablando solo, con todos ustedes, pero solo. Así que nada, me gustaría ver cómo les fue llegando, si están ahí todavía, porque yo cuando estoy compartiendo pantalla no llego a verlos. Así que bueno, nada, agradecerles este tiempo. Realmente para mí también es esto, es un gran desafío, un gran aprendizaje también el poder expresarlo. A veces se arma internamente con mucha claridad todo esto y cuando uno lo expresa, se da cuenta que hay más claridad todavía, ¿no? Entonces, nada, es importantísimo el rol y bueno, y el por qué también armar y organizar toda esta movida de hoy para esto. Antes de ir a la parte de preguntas o de participación y demás de cada uno, agradecerles esto, invitarlos a formar parte del proceso. Tiene una primer sesión, un primer encuentro que es individual, que es el planteo de eso que cada uno interpreta como conflicto o ha interpretado en el pasado como conflicto, incluso síntomas y enfermedades, como decíamos recién. Y después vienen 2 caminos posibles. Un camino grupal, ¿sí? Que son a través de encuentros con una dinámica muy parecida a la de hoy, ¿sí? Donde además hay obviamente participación de los que forman parte de ese grupo. Y después también hay una opción de hacer este proceso de forma individual, ¿sí? Que es un poco más intensiva, se avanza más rápido, se ven más detalles más rápidos, pero por ahí no tiene la riqueza de lo grupal y demás, ¿sí? Sepan que todo el proceso se guía en encuentros, pero se lleva adelante, como decíamos recién, en la vida, en la cancha, en el juego que cada uno de nosotros juega, ¿sí? Así que, bueno, nada, me escriben, me mandan mensajes y les cuento si quieren más detalles acerca de cómo es el proceso en sí. Ya a partir del lunes de la semana que viene hay disponibilidad de horarios para ese primer encuentro y para que cada uno de ustedes pueda plantear eso por ahí que quedó pendiente en cierto momento de su vida y que hoy se está expresando de esa manera. Así que bueno, agradecerles de nuevo la presencia y bueno, me quedo a charlar y a contestar preguntas si es que surgen y tienen ganas de compartirlas.